Importante avance en el caso de la maestra de Carolina del Sur acusada de abuso sexual a un adolescente, lo que podría cambiar el rumbo. Analizamos las acusaciones contra Nicole Callahan, los cargos y el impacto de este giro, desde la perspectiva de una abogada defensora penal de Carolina del Sur. Bienvenidos a Sidebar presentado por Law and Crime. Soy Elizabeth Milner, sustituyendo a Jesse Weber. La Junta Estatal de Educación de Carolina del Sur suspendió la licencia de enseñanza de Nicole Callahan, ex maestra del condado de Anderson. Esto sucede tras acusaciones de abuso sexual a un adolescente. Las autoridades afirman que la medida es necesaria por la gravedad de las acusaciones y la posible amenaza para la salud, seguridad y bienestar estudiantil. Las autoridades afirman que Callahan, maestra de kinder y directora de teatro musical, presuntamente usó su posición para tener conductas inapropiadas con un estudiante joven durante años. Analicemos el significado de este último acontecimiento. Primero, si no conoces este caso perturbador, déjame explicarlo desde el inicio. Este es uno de esos raros casos en los que podrás escuchar directamente del presunto víctima, un adolescente que decidió hablar una vez que cumplió 18 años. Él declaró ante la corte y al público que no piensa quedarse callado y quiere que la gente sepa lo que realmente le pasó, según sus palabras. Primero hablemos de Nicole, una mujer de 33 años que vivía en Anderson, Carolina del Sur. Después comentaremos sus palabras. Estaba casada, tenía una hija pequeña y era conocida en su comunidad tanto como maestra como directora de teatro musical. Desde fuera parecía un modelo confiable para los niños. Incluso tenía videos divertidos de ella misma en línea, bailando en un salón de clases, en un show de talentos y sonriendo con los estudiantes. En 2021, ella dirigió Legalmente Rubia Jr., el musical, en un teatro infantil local. El grupo se promocionaba como un espacio seguro y creativo donde los niños podían desarrollar confianza en sí mismos. Ahí, la policía señala que ella conoció a un niño de solo 14 años. Su familia lo inscribió y Callahan le dio un papel en la obra. Los volantes de esa producción aún están en la página de Facebook del Playhouse, y en ese tiempo los padres elogiaban públicamente a Callahan como una inspiración. Parecía un proyecto teatral bastante sano, pero según los investigadores, aquí es cuando comenzó el acoso. Según la policía del condado de Anderson, Callahan comenzó a ofrecerse a llevar al niño a los ensayos, lo que parecía útil para su madre ocupada con otros hijos. Callahan también tenía una hija, lo que hacía que pareciera aún más confiable. Con el tiempo, la policía dice que ella empezó a abrirse con la familia del niño. Ella les confió sus problemas matrimoniales y dijo que tenía una relación tensa tanto con su mamá como con su hermana. La mamá de la víctima dijo al tribunal que pensó que Callahan necesitaba apoyo y que ella estaría para ella. Pero las autoridades dijeron que Callahan cruzó esos límites. Según documentos judiciales, ella ganó la confianza del niño en privado y luego abusó sexualmente de él. Su madre finalmente descubrió lo que supuestamente estaba ocurriendo y enfrentó a Callahan diciéndole que se mantuviera alejada de su hijo. Las fiscales afirman que Callahan no se detuvo ahí. Buscó nuevas formas de mantener contacto, cambiando sus nombres de usuario en redes sociales, y hasta compró un Xbox para seguir hablando con el adolescente mientras jugaba. Otra acusación inquietante. La madre de la víctima luego le dijo al tribunal que la propia hija pequeña de Callahan a veces estaba presente durante estos encuentros. Cuando la policía intervino, los investigadores ya tenían varios casos en su contra y ahora enfrenta cargos en distintos condados. La oficina del sheriff del condado de Anderson informó que la investigación inició en mayo de 2025. Los detectives descubrieron pruebas de que la mala conducta había comenzado años antes, en 2021. El 10 de julio, la oficina del sheriff informó sobre su investigación a Callahan, citando que siendo maestra en una escuela del condado de Anderson, manipuló al niño en su adolescencia. La relación se intensificó porque, según informes, ella sacaba al estudiante de la escuela, lo llevaba a prácticas y supervisaba actividades extracurriculares. Las interacciones repetidas resultaron en un abuso prolongado, confirmado por cateos y la cooperación constante con la familia de la víctima. Según los investigadores, la víctima tomó la decisión de presentarse después de cumplir 18 años, tras pasar un tiempo procesando la experiencia y el trauma asociado con el abuso. La Fiscalía del Condado de Anderson acusó a Callahan de 3 cargos de conducta sexual criminal con un menor en segundo grado y uno de contribución a la delincuencia de un menor según sus hallazgos.
Ahora, según la ley de Carolina del Sur, una persona es culpable de conducta sexual criminal con un menor en segundo grado si el autor participa en una agresión sexual con una víctima que tiene al menos 14 años de edad, pero menos de 16 años, y el autor está en una posición de autoridad familiar, de custodia u oficial para coaccionar a la víctima a someterse o es mayor que la víctima. El castigo por eso en Carolina del Sur es de hasta 20 años de prisión. Contribuir a la delincuencia de un menor, incitando o influenciando a un niño a infringir reglas, se castiga con multa de hasta $3,000, hasta 3 años de prisión o ambas. Debo señalar que el condado de Anderson no es la única jurisdicción involucrada. Durante la investigación, los investigadores concluyeron que parte de la actividad ocurrió en Greenville. Una publicación del Departamento de Policía de Greenville del 10 de julio informó que parte de la supuesta actividad criminal investigada por la oficina del sheriff del condado de Anderson ocurrió en la ciudad de Greenville. La investigación mostró que Callahan tuvo una relación ilegal e inapropiada con un joven de 14 años. Con las pruebas reunidas, detectives de Greenville obtuvieron órdenes de arresto por varios delitos en nuestra jurisdicción. Y los fiscales del condado de Greenville acusaron a Callahan de 8 cargos de conducta sexual criminal con un menor en segundo grado y 4 cargos de conducta ilegal hacia un menor. La ley de Carolina del Sur define la conducta ilegal hacia un menor como poner al menor en un riesgo irrazonable de daño, causar daño al menor o abandonar al menor. Castigan hasta con 10 años de prisión. En mayo, Callahan dejó de ser maestra. Fue arrestada tras entregarse el 10 de julio y liberada bajo fianza tras una audiencia en el condado de Anderson. Y después de esa audiencia, la presunta víctima en este caso, que ahora tiene 18 años, de hecho habló públicamente con los medios. Su nombre es Grant Strickland y esto dijo a los reporteros. Aunque es un evento traumático, estoy aquí para luchar y no voy a darme por vencido. Creo que debemos crear más conciencia sobre esto, y solo porque soy hombre no significa que deba ser ignorado. Porque yo era un niño, no era un hombre, era un chico. Callahan se presentó en la corte el 14 de julio en Greenville y soltó una gran bomba. En la audiencia, como muestran las imágenes del tribunal, según WRFF, ella sonreía. Después ocurrió la gran revelación. Su abogada informó al juez que tenía 8 o 9 semanas de embarazo. Él recalcó que ella se declaró inocente y requería fianza para atención prenatal antes del juicio. El tribunal finalmente fijó la fianza en $120,000, divididos en $10,000 por cada cargo individual. Ahora me acompaña una invitada muy especial para ayudarnos a analizar todo esto, y es la abogada defensora penal Christina Adams. Christina, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Es una historia impactante. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es alarmante para los padres que tienen hijos en esas escuelas, estudiantes en esos distritos. Parece que estamos viendo muchas de estas historias en todo el país. Parece estar aumentando, al menos desde este punto de vista no científico, parece estar aumentando en todo el país y siempre es escandaloso. ¿Y por qué crees que estamos viendo un aumento de este tipo de casos? ¿Crees que ahora más personas se sienten cómodas reportándolo? Muchas más personas, en términos de maestros y otras figuras que reportan, se sienten más cómodas reportando esto. ¿Por qué parece que siempre estamos viendo este tipo de casos casi cada semana? Supongo que todo se trata de reportar. Mi suposición es que esto ha pasado desde siempre. Y al menos cuando yo era niño, ¿sabes? Nadie habría visto a un estudiante hombre, un estudiante de preparatoria, como una víctima. Habrían dicho que tuvo suerte. Y ahora la gente es procesada cuando salen a la luz estas cosas. Sí, también es interesante porque a veces veo en comentarios de YouTube que algunos aún dicen, ojalá hubiera tenido maestros así. Y es tan inapropiado y perturbador. Y es ese estigma que todavía vemos incluso hoy en día. ¿Y crees que Nicole Callahan siquiera está tomando su caso en serio? La última vez que estuvo en la corte sonreía. Parecía bastante jovial considerando las acusaciones que enfrenta. No tengo ninguna razón para pensar que no se está tomando en serio los cargos. Es la actitud de alguien que se presenta en la corte. Eso es lo que puedes ver desde afuera. Y casi no hay una manera correcta de que alguien reaccione, ya sea que parezca que lleva el peso del mundo sobre sus hombros o que esté llorando. Los simpatizantes de las víctimas y las comunidades de derechos de las víctimas dirán que eso es conveniente. Están actuando para la fianza.
Si las personas parecen más relajadas o intentan mostrar una apariencia más fuerte y de confianza, a menudo son vistas y criticadas por ser indiferentes o por no tomarse en serio los cargos. Realmente es difícil para cualquiera de nosotros saberlo. Ella enfrenta una exposición considerable en dos diferentes circuitos judiciales en Carolina del Sur. Está perdiendo su empleo. No tengo ninguna razón para pensar que alguien, o sea, alguien en esa situación vaya a tomar esto en serio. ¿Te sorprende que perdiera su licencia de maestra aunque aún no ha sido condenada? ¿O si llegara a ser condenada, te sorprende que ya haya perdido esa licencia? No, no me sorprende. Ella, ante todo, lo más importante es que se le presume inocente de los cargos, como ella y todos tienen derecho. Cuando tienes juntas de licencias profesionales, cada estado opera de manera un poco diferente. Algunos estados suspenden. Algunos estados mantienen a las personas trabajando, otros las suspenden con sueldo. Algunos revocarán licencias y suspenderán sin sueldo. Carolina del Sur, al parecer, es un estado que suspende sin goce de sueldo según el acuerdo de negociación colectiva que tienen los maestros. Y no creo que mucha gente se vaya a molestar por eso. En Carolina del Sur, me gustaría conocer tu opinión sobre los cargos. Por ejemplo, ¿por qué conducta sexual criminal con un menor en segundo grado en lugar de violación o violación estatutaria? Bueno, eso básicamente es violación estatutaria. Según el Código de Carolina del Sur, nuestro sistema tiene tres niveles diferentes de conducta sexual criminal, dependiendo de qué partes del cuerpo estuvieron involucradas. Eso se remonta a los orígenes del common law, así que eso es esencialmente violación estatutaria. Y en cuanto a Callahan y el trato que ha estado recibiendo, sabes, su caso ha estado apareciendo mucho en los titulares. ¿Pero alguna parte de ti piensa que la están tratando de manera diferente en cuanto al proceso penal, especialmente porque ahora mismo está fuera de la cárcel? No lo creo. Primero, se presume que es inocente. Segundo, creo que tiene 33 o 34 años y hasta donde sé, no tiene antecedentes. Ha sido una miembro que contribuye a la sociedad, haciendo mucho bien por muchos estudiantes, aparte de esta acusación. Y esta acusación que está en dos diferentes circuitos judiciales, así que tendrá que lidiar con la fianza en ambos lugares. Pero estas acusaciones son consensuadas. La ley dice que alguien menor de edad no puede dar su consentimiento, pero eso es diferente al uso de la fuerza para lograr un objetivo. Entonces tienes a una persona menor de edad que participó. La señorita Callahan enfrentará responsabilidad penal si es declarada culpable de los cargos. Pero creo que en este momento es apropiado que ella esté en libertad bajo fianza para que pueda revisar las pruebas, trabajar con sus abogados, recibir tratamiento si es adecuado para ella y puede que lo sea, ir a tratamiento y hacer otras cosas que puedan ayudarla a poner su vida y su caso en una mejor posición. En Carolina del Sur hemos visto que es común que un acusado tenga cargos en varios estados o condados. En este caso, Nicole Callahan enfrenta cargos en varios condados o jurisdicciones. ¿Me puedes explicar cómo funciona? ¿Eso es común en Carolina del Sur? Eso se ve muy seguido en todos lados. Ahora tengo varios casos en los que las personas son acusadas en uno de los condados del estado y luego tienen cargos similares en otro estado. Así que tienes que lidiar con quién va a tener prioridad en el caso. Tienes que lidiar con la fianza en ambos lugares, fusionar las condiciones de la fianza e intentar que todos estén más o menos satisfechos con la manera en que el caso va a avanzar. En esta circunstancia creo que es el condado de Anderson y el condado de Greenville. Son circuitos judiciales vecinos. Yo pensaría que esos dos circuitos judiciales, los fiscales, tendrían mucha interacción entre sí y deberían poder averiguar cuál caso procederá primero. Si se llegara a un acuerdo de culpabilidad, probablemente todo eso se trataría en una sola audiencia. Cualquiera que sea el condado, si Greenville lidera, Anderson también participaría en las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad. Si se acepta, enviarían su documentación a Greenville y todo podría hacerse ahí o viceversa. ¿Qué tan difícil es para una abogada defensora penal defender a su cliente si el caso está en varias jurisdicciones?
Bueno, sí complica las cosas, pero aquí es el mismo empleo, la misma presunta víctima, el mismo cliente, así que es una cuestión de geografía. Así que creo que el abogado defensor no puede elegir en qué distrito ir primero. Puede que prefieran trabajar con un fiscal más que con otro, pero no puedes tomar esa decisión. Tienes que jugar con las cartas que te tocaron en esa situación. Pero si estás hablando de ir a juicio, si rechazas la oferta de acuerdo y quieres que un jurado evalúe tu inocencia, es muy complicado porque puede que tengas que lidiar con pruebas de otros actos indebidos de otro distrito que se presenten en tu caso. Y luego, si ganas el juicio, también tienes que ir a juzgarlo en el otro condado. Así que realmente creo que la mayoría de la gente pensaría que eso generaría algún tipo de problema de doble incriminación. Los tribunales no piensan así. Esa es una de esas cosas en las que la ley y la comprensión pública no coinciden. Sí, exactamente. Y creo que lo que también hace que este caso sea un poco único es que estamos viendo a la víctima realmente alzar la voz, especialmente hablando con los medios y saliendo a hablar sobre este caso, algo que no vemos muy a menudo en otros casos. ¿Qué opinas sobre que la víctima esté hablando ahora que tiene 18 años? Bueno, yo diría, ya sabes, vivimos en un mundo donde la gente está hablando en múltiples plataformas de redes sociales todo el tiempo. Si él fuera mi hijo, yo le aconsejaría que no hablara y que mantuviera un perfil lo más bajo posible dadas las circunstancias, pero esa es una decisión personal. Y muchas veces la gente quiere hablar, ya sea en situaciones como esta, a veces en defensa de la persona acusada y a veces en apoyo de la fiscalía. Sí, estas son situaciones difíciles Y parece que de esto, y es un reto para el fiscal. así es, y cómo eso es. Te iba a preguntar, ¿por qué es así? Es difícil para el fiscal. Creo que es difícil desde el punto de vista del fiscal porque entonces no tienen control de la narrativa. Si un testigo está diciendo algo o una presunta víctima está diciendo algo que revela además, revela de manera inapropiada o perjudica a la defensa de una forma en la que tendrías que alargar el juicio, puede crear complicaciones para la fiscalía. También crea complicaciones para la defensa en cuanto a que podría afectar su estrategia de defensa. Podría perjudicar mucho a la defensa. Podría inflamar las pasiones de los posibles miembros del jurado y dificultar que alguien tenga un juicio justo. Creo que esa sería mi mayor preocupación si estuviera defendiendo a la señorita Callahan. La pregunta para ti, Chris, es, ¿ves que este caso realmente llegue a juicio? Sabes, hemos visto muchas veces que los casos se alargan y alargan, luego comienza la selección del jurado y de repente hay un acuerdo de culpabilidad. ¿Crees que eso podría pasar en este caso o ves una fuerte posibilidad de que realmente llegue a juicio? Bueno, en la gran mayoría de los casos se resuelven ya sea por desestimaciones o acuerdos de culpabilidad. Y eso es criticado por mucha gente, pero hay una razón para ello. Y en Carolina del Sur estamos en un estado con pocos recursos. Tenemos muy pocos jueces y muchas salas de tribunal. Así que la única manera de manejar los expedientes es que la mayoría de los casos se resuelvan mediante acuerdos de culpabilidad. Dicho esto, en esta circunstancia, sin haber hablado nunca con la señorita Callahan o su abogado, si ella está haciendo declaraciones públicas sobre estar embarazada del hijo del joven, entonces parece que esto se encaminaría hacia algún tipo de acuerdo de culpabilidad. No entiendo cómo puedes ir a juicio por violación estatutaria o conducta sexual criminal con un menor. Si tienes pruebas de ácido desoxirribonucleico que establecerían tu culpabilidad en el caso. Así que parece que sería cuestión de la sentencia, que este sería un caso para dictar sentencia. Y por eso estar en libertad bajo fianza y recibir el tratamiento e intervención adecuados podría ser muy útil para ella. Supongo que veremos cómo se desarrolla esto. Chris, gracias por tu tiempo y perspectiva sobre el caso. ¿Quieres agregar algo antes de despedirte? No, eso es todo. Muchas gracias. Lo aprecio. Gracias, Chris Adams, por tu tiempo. También lo aprecio. El caso sigue desarrollándose hoy. Varios condados presentan cargos y los fiscales afirman que el supuesto acoso es claro.
En cuanto a Callahan, ella está en libertad bajo fianza, embarazada y esperando el juicio por esa larga lista de cargos. La Junta Estatal de Educación de Carolina del Sur indica que la suspensión continuará hasta que se complete el debido proceso o se resuelva el asunto. Eso es todo por este episodio de Sidebar. Para más episodios, visita el canal de YouTube de Law and Crime o suscríbete en tu plataforma favorita como Apple Podcasts, Spotify o YouTube. Soy Elizabeth Milner en lugar de Jesse Weber y esto ha sido Sidebar presentado por Law and Crime.